para continuar. ¿Ya la están viendo? No, señora. Me avisan cuando la vean. Ya, profe. Listo. Entonces, recordemos que la medida de todos los ángulos debe ser 180. Esa es la propiedad de la suma de los ángulos internos del triángulo. 180. Tenemos acá un ángulo recto, que un ángulo recto siempre mide 90 grados. Entonces, sería 180 menos 90 grados. ¿Más qué? Más la suma del otro ángulo. ¿Cuánto mide el otro ángulo? 53, obsérvenlo, mírenlo, ahí está. 53 grados, 53 grados. Entonces vamos a ver cómo es que se halla ese valor. Entonces, 180, entonces X es igual a 180 grados menos la suma de los dos ángulos que tenemos. 90 más 53, ¿cuánto nos da? 3 es 3. 9 y 5, 14. 143 grados. Entonces, 180 menos 143, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 57. ¿Seguro? Yo no creo. Yo creo que 37. 37 grados. Claro, 37 grados. Entonces, 47. 37. Quiere decir que este ángulo que está aquí con una X mide ¿cuánto? 37 grados. Y ese es el valor que vamos a colocar aquí dentro del cuadrito que nos dan para la respuesta. Pero hay que hacerlo así como se lo expliqué, para que ustedes lo entiendan. La medida interna de los ángulos de un triángulo, en la suma, siempre da 180 grados. Entonces, les dejo un momentico para que terminen de copiarlo. Ya, ¿listo? Vamos con el siguiente. Entonces, ya sabiendo cómo se hace esto, díganme cuánto mide este ángulo de acá. A ver, ya entendieron cómo es la cosa. Entonces, ahora díganme cuánto puede medir ese ángulo. 180 siempre es el valor total de la medida de los ángulos. ¿Menos qué? ¿Ahí qué le colocaría yo? Menos 15. Menos 15 grados, correcto. ¿Más qué? Más 30. Más 30 grados, correcto. Muy bien. ¿Y esa qué sería igual? Vamos a ver a qué es igual. Entonces, la X sería igual a 180 grados menos 15 más Menos. 15 más 30, ¿cuánto es? 45, profe. 45 grados, correcto. Entonces, ¿a qué será igual ahí esa resta? 180 menos 45. 135 grados. Este ángulo mide 135 grados. Aquí. Observen aquí. Dice que hay que buscar el valor de X. Este mide 60 y este mide 90, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mediría este?
¿Cuánto medirá este? Vamos a hacer. Pero acá no vamos a encontrar el valor. Sí vamos a encontrar el valor de X, pero observen que X está acompañado de un 3. Ya no es X, sino 3X. 3X es igual a 180 grados que mide menos ¿qué? Menos 3. 3. ¿Por qué 3? ¿Dónde salió el 3? No, señor. 60 grados, profe. 60 grados, ¿correcto? ¿Más qué? Más ese. Más 90. 90 que mide el ángulo recto. Muy bien. Entonces, X es igual a 180 grados. Perdón, X no, 3X. Se me olvida que lleva un coeficiente. Bueno, 180 menos 60 más 90. grados. 150 grados, correcto. Entonces, ahí podemos decir que 3X es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 180 menos 150? 150 grados. ¿Cuánto es 180 menos 150? 30. 30, correcto. Pero resulta que tenemos que buscar es el valor de X, no el de 3X. Quiere decir que ese 30, para buscar el valor de X, sería igual a ese 30 que mide, pero dividido entre ¿cuánto? Entre 3, porque son 3X. ¿Y cuánto es 30 dividido entre 3? 10. 10. O sea que X vale 10. Es muy diferente lo que vale el ángulo a lo que vale X. Porque X vale 10, pero el ángulo vale ¿cuánto? 30. Porque el ángulo vale 3X. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la cuestión cómo es? Bueno. ¿Quién es capaz de hacerme este? Ese es fácil porque se lo podemos sacar a simple vista. Cálculo mental, eso se puede sacar a simple vista porque vea, está fácil. A ver, quiero que ustedes solitos lo hagan y me digan cuánto vale esa X. Profe, ¿cuánto vale a X? Vale 180 grados. No, señor, 180 vale el total de los tres ángulos. $35, profe. Muy bien. ¿Por qué? Porque 100 más 45 son 145, más 35 son 180. Ojo, ojo, porque no es de pronto, es decir, un valor no. Hay que pensar. Este, aquí también está fácil. Este de acá, ¿cuánto vale? $15 grados, profe. 15 grados, 75 más 90 son 65, más 15 son 180. Muy bien, vea que Nicole sí ya agarró cómo es la cosa. Y acá, este. ¿Pudieron copiar esta parte de arriba? Yo no, profe. Cópienla o tomen un pantallazo para que puedan hacer y puedan entender. Aunque yo les envío el video, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuánto me dijeron que mide este? 120. No. No.
130. No. 130 suman los dos que están ahí, pero ¿cuánto mide la X? ¿Cuánto hay de 130 a 180? Dígalo. 50. Correcto, eso es lo que mide la X, 50. Porque la suma de los tres mide 180 y tenemos 130 entre los dos que aparecen. Quiere decir que el que no aparece, o sea, la X, mide 50 grados. ¿Listo? Bueno. A ver, aquí dice, suma de ángulos internos 180 grados. Indica con una V si es verdadero o es falso. ¿Un triángulo es un polígono? Les digo que es un polígono. Un polígono es una figura geométrica formada por segmentos de recto. Entonces, ¿un triángulo es un polígono? Falso. Verdadero. ¿No es que es una figura geométrica formada por segmentos? Verdadero. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Aquí dice, miren aquí está, hola, pero ni siquiera leen, miren. Aquí está clarísimo. ¿Están observando la pantalla? Ahí está, miren, resaltadito. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Verdadero. Siguiente. El triángulo isósceles tiene tres lados iguales. Verdadero. Falso. 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 El triángulo no tiene diagonales. Verdadero. Vamos a ver cuáles son las rayas que trazan. ¿Cuáles son las rayas que trazan? La mediana, la bisectriz y la altura, la mediatriz. Entonces, ¿no tiene qué? Diagonales. Eso es falso. ¿Listo? Y ahí completamos esa partecita. Ah, y aquí dice, ¿el cuadrado tiene tres diagonales? Falso. Falso. ¿Cuántas tiene? Verdadero. ¿Cuántas diagonales? Falso. ¿Cuántas diagonales tiene? 4. No. 4. No. 4. La diagonal es la línea que, la diagonal es la línea que se traza de un ángulo a otro. Tiene dos diagonales. Ustedes tienen un cuadrado, ¿cuántas rayas le pueden trazar? Dos diagonales, ¿de qué? De ángulo a ángulo. Pues dos diagonales. Bueno, aquí vienen las propiedades. Las propiedades. La suma de los ángulos, a ver, nuevamente, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo mide 180 grados. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 90 grados. ¿Por qué será que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo mide 90 grados? ¿Por qué será? Pues porque es rectángulo y necesariamente para ser rectángulo debe tener un ángulo de 90 grados. Y si los ángulos internos, la suma de los tres mide 180, pues le faltarían 90. Quiere decir que los otros dos, entre ambos, deben medir 90 grados. La suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es 360 grados. Entonces, aquí tenemos, ¿qué es lo que mide 360 grados? Una circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia. Entonces, aquí tenemos un ángulo. Si los ángulos internos miden 180, quiere decir que los externos deben medir, completar. Entonces, deben medir el total,
360 grados. ¿Sí? Aquí tenemos uno, aquí tenemos una medida. Y la que se prolonga acá nos completa. Entonces aquí se prolonga una, que este ángulo vendría midiendo, miren, acá corta con el eje horizontal y forma un ángulo para complementar lo que falta de la medida de los dos. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Adyacentes quieren decir seguidos. O sea, uno va pegado al otro. Entonces, hay que sumar esa parte. Bueno, dice demuestra lo aprendido. Vamos a ver. Halla el valor del ángulo X aplicando las propiedades de los ángulos de un triángulo. Entonces aquí tenemos el ángulo acá, el ángulo externo. Aquí nos piden el ángulo externo. El ángulo externo. Aquí tenemos 60 grados, aquí tenemos 50 grados y este tendría que ser el que mide la diferencia. Entonces, ¿cuánto estaría midiendo esto? ¿Cuánto estaría midiendo este triangulito interno? 180 grados. No, solamente el que falta. ¿Cuánto mide el que falta? 70 grados. 6 y 5, 11 serían 110 y el que falta serían 70 grados. 70 grados. Ay, Dios mío. Un perrito por acá. ¿Qué cosa tan fastidiosa? Bueno, 70 grados. Pero nos piden cuánto vale el externo, este que está aquí afuera. Vamos a ver cómo se halla. O sea, este que está aquí afuera. Se dice que es igual a la suma de los dos que están ahí. Entonces, quiere decir que este cuánto es, ya lo dijo la niña. ¿Cuánto mide este? ¿Cuánto suman los dos? 70 grados. ¿Cuánto miden los dos? Mire, el ángulo externo que está acá. 110, profe. El ángulo, observen esto. El ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos que hay acá. Entonces, en este caso, es la suma de estos dos. ¿Cuánto dijimos? 110 grados. 110 grados. En este caso, están pidiendo la medida del ángulo interno, pero tenemos un ángulo de 90 y tenemos uno de 60, o sea que este ¿cuánto vale? ¿90 más 60? ¿150, cierto? 150. 180 menos 150. 180 menos 30 grados. 30, o sea que este mide 30, esta X mide 30. Acá ya está hecho, ¿cierto? X más 60 grados, o sea, X más 60 más 70, 180, porque la medida de los tres es 180, entonces 180, X es igual a 180 menos 60 menos 70, lo que habíamos hecho antes, y eso nos da 50 grados. Aquí, este mide 50. El de acá, ¿cuánto medirá este último? Muy buenos días, profesora. Disculpa la demora por entrar, es que como el teléfono se me estaba descargando, entonces no puedo entrar y se me apagó. Hasta ahorita que pude entrar, pero ya he adelantado tareas, voy en matemáticas.
Bueno, muy bien. Entonces, apaga el micrófono y cuando haya que hablar lo prendes para que no haya interferencia de sonido. Entonces, les preguntaba, este de acá, esta X, que es el ángulo que nos falta, ¿cuánto mide? Si tenemos uno de 90 y uno de 70, porque este de 90 es recto, entonces no dice ahí cuánto, pero está el cuadrito, quiere decir que es un ángulo recto y todos los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces, ¿cuánto mediría el que falta? 20 grados. 20, porque 9 más 7, 9, 7, 16. 90 más 70, 160. 180 menos 160, 20 grados. Bueno. Dice, averigua el tipo de triángulo. Aquí tenemos. ¿Qué tipo de triángulo es este? 3 lados iguales. Equilátero. Equilátero, muy bien. Equilátero. Tiene 3 lados iguales. Entonces, aquí en la rayita, equilátero. Aquí el siguiente, 2 lados iguales. Isósceles. Correcto. Muy bien, aquí isósceles. Y el tercero, 3 lados desiguales. Escaleno. Correcto, escaleno. Muy bien. Están juiciosos. Ahora aquí dice, grafica un triángulo cuyos lados midan 6, 3 y 4 centímetros e indica qué tipo de triángulo es. Según esas medidas, ¿qué triángulo sería? Con 3 lados desiguales. Escaleno. Escaleno. Entonces, van a dibujar un triángulo como este y le van a colocar las medidas que dice acá. Grafica un triángulo cuyos lados midan 5, 5 y 3. ¿Qué tipo de triángulo sería? 2 lados iguales y uno desigual. Isósceles. Isósceles. Van a hacer uno de estos, que es isósceles, y les van a colocar 5, 5 y 3 centímetros de los lados. ¿Listo? Ahora dice acá, construye con la ayuda de una regla lo que se indica. Vamos a ver qué se indica. Un triángulo equilátero. ¿Qué tiene el equilátero? Todos los lados iguales. Todos los lados iguales y los ángulos iguales. Un isósceles. ¿Qué tiene el isósceles? Todos los lados. Todos los lados desiguales. No, Dos lados iguales. 2 lados iguales, uno desigual. Y el escaleno. Todos los lados. Todos los lados desiguales. Muy bien, todos los lados desiguales. Ahora dice acá, según la clasificación de triángulos, completa la tabla marcando con una X, perdón, con una cruz en los espacios en blanco. Aquí tenemos un triángulo que tiene todos los lados iguales. Entonces, ¿dónde iría? Equilátero. Equilátero. Aquí colocamos la X grande. Aquí tenemos un triángulo que tiene todos los lados desiguales. Escaleno. 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 Y aquí tenemos uno que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Isósceles. Isósceles. Listo. También lo pueden aquí. Vamos a hacer la clasificación en este lado. Tiene 2 lados. Tiene todos sus ángulos agudos. O sea que es que Rectángulo. no le veo el ángulo de recto. Rectángulo. No le Triángulo. no le veo el ángulo recto. Y triángulo. Los triángulos son todos. Acutángulo. Correcto, es acutángulo porque tiene todos los ángulos agudos. Entonces, este es equilátero acutángulo. El siguiente es que
¿Dónde tiene un ángulo de más de 90? Tiene todos los ángulos menos de 90. Quiere decir que es acutángulo también por los ángulos agudos. Acutángulo. Rectángulo. Y este de acá, dijimos que era ¿qué? Isósceles. Isósceles. ¿Y qué más es? Rectángulo. Perdón. ¿Dónde está el ángulo de 90? No lo veo. Obtusángulo, profe. Obtusángulo, porque tiene un ángulo más de 90, un ángulo obtuso. Entonces, ese va aquí. Entonces, isósceles, obtusángulo. ¿Listo? Haya X en cada caso. Nuevamente, lo mismo. Hay que hallar la X. De acuerdo con lo que vimos antes, hay que hallar la X. Entonces, estos son los ángulos externos. Aquí estamos pidiendo los ángulos externos. Si se dice que los ángulos externos miden 360 grados, aquí tenemos uno de 120, aquí tenemos uno de 130 y aquí nos falta uno. ¿Cuánto mide este? 180 grados. 180, no. ¿Cuánto mide ese? Si la suma de los tres debe medir 110 grados, profe. 360 grados, quiere decir que ese mide 110, porque estos dos juntos miden 150, 250 y 110, 360. Muy bien. Este de acá. $10 grados. 10, o sea que la suma sería 40 más 10 serían 50, más 30 serían 80. ¿Por qué 10? Si se supone que los tres deben medir 180, este debe medir 110. ¿Dónde deja los 100? 110. Este de acá, este debe medir la suma de los dos. O sea, ¿cuánto? ¿60? Correcto, 60. Y este de acá, ¿cuánto mide? El que falta, perdón. Tenemos uno de 90. ¿Cuánto miden los otros? Los otros son iguales. Entonces, ¿cuánto miden? A ver. Recuerden que la suma de los tres debe medir 180. Debe sumar 180. A ver, ¿quién dijo? Si este mide 90, ¿cuánto miden los otros dos? 45 grados. Muy bien. Porque la suma de los otros dos debe medir 90 también. Entonces cada uno mide 45, 45, 45, 90 y 90, 180. Muy bien. Esas operaciones deben hacerlas en los cuadritos. Están acá. Vamos con con el que sigue. Se está agotando el tiempo nuevamente, entonces ya saben que se vuelven a unir. Este de acá, ¿cuánto mide este de acá? Recuerden que es la suma de los otros dos. 100. Correcto, 100. 100. Este sí es un poquitico más complicado porque mire que están 2x, 3x y x.
pero también tenemos un ángulo que aquí tenemos, este es un rectángulo. Eso es un rectángulo. Quiere decir que este mide 90, ¿cierto? Quiere decir que la X mide ¿cuánto? 30. 30 por 3, 90. Entonces, a partir de este podemos sacar los otros dos. Si este mide 90, si la X vale 30, ¿cuánto medirá aquí? ¿Cuánto es 2X? 80 grados. ¿Cuánto es 2X? Si X mide 30, ¿cuánto es 2X? 60 grados. Correcto, 60 grados. Entonces, ¿este cuánto mide? 110. ¿Cómo así que 110? Ya les dije cuánto mide X. ¿Cuánto mide X? 30. Ya les dije que X mide 30. Entonces, 30 por 3, 90. 30 por 2, 60. Y X, pues 30, porque no es más, sino 1. ¿Listo? Vamos con este. Tenemos un ángulo. Este es un triángulo isósceles. Tiene dos ángulos, dos lados iguales. Quiere decir que tiene dos ángulos iguales. Y los ángulos miden. No, pero aquí en este caso no es isósceles, está un poquito alargado porque nos dicen que todos los ángulos miden X, quiere decir que todos miden igual. Que todos los ángulos miden igual es un equilátero. Entonces, cada ángulo mide ¿cuánto? Tiene tres lados iguales. Quiere decir que los ángulos son iguales. Y como la medida de los ángulos, la suma de los ángulos de un triángulo mide 180 grados, quiere decir que divido ese 180 entre 3. ¿Y cuánto me da? ¿Listo? ¿Cuánto dio? 60. Correcto, 60. Porque 60 más 60, 120 más 60, 180. Muy bien. Aquí dice que esta medida debe ser igual a la suma de estos dos. Esta medida es 60. Quiere decir que, ¿cuánto vale la X? 120. 30. Bien por el niño que dijo 30. 30, ¿cierto? Pero aquí tenemos 30 y aquí tenemos 30. Quiere decir que tenemos 60. ¿Cuánto nos falta para 180? 120. 120. Quiere decir que este ángulo que tenemos acá, interno, mide 120 grados. Bueno. Y ahí terminamos matemáticas. ¿Cómo le pareció? ¿Comprendieron todo o les quedó faltando? Cuéntenme, dime. A mí me quedó falta. Es que no pude conectar mi apunte de la explicación de la guía. Pues ahí sí, mi amor, yo lo lamento mucho, pero yo después tengo que empezar con los chicos que se conectan a tiempo. Yo después les envío el video para que ustedes lo vean y
y observen todo lo que se hizo en la clase, porque ahorita no puedo volver a explicar lo que ya expliqué. Toca entrar a tiempo, ya llevamos 1 hora y media de clase, entonces pues, hay que tratar de entrar a tiempo. Bueno. Profe, yo entré a tiempo, sino que no podía escucharlo de redes sociales. Bueno, después les mando el video para que ustedes escuchen, porque pues a veces hay problemas con el internet y no se logra la comunicación como se debería escuchar todo, ver todo, pero entonces ya por eso les hago los videos. ¿Listo? Eso fue todo lo de matemáticas. Ahora vamos con informática. Analizar y reconocer el hardware y el software desde la teoría para luego llevar esa teoría a la práctica. Otro concepto para la creación de un proyecto tecnológico. Ustedes ya saben, están haciendo su proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les dan es como unas fases para la elaboración del proyecto. Crear la necesidad, la idea, qué es lo que, entonces, resulta que está pasando esto y se necesita tal cosa. Por ejemplo, el agua, por decir, les voy a decir un ejemplo. El agua está llegando muy sucia y se necesita para el consumo humano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esa es la necesidad, que necesitamos agua potable. Entonces, ¿qué se me ocurre? Hacer un filtro, porque tengo que filtrar el agua porque no puedo consumir el agua sucia como llega. Entonces, hay que hacer un filtro. Entonces, ahí ya es donde llega la idea de cómo puedo solucionar esa necesidad, esa problemática. Entonces, ya tengo la idea que sería el segundo paso. El tercer paso, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a elaborar? Entonces, resulta que tengo que filtrar el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Voy a elaborar un filtro de arena. Listo. Entonces, como ya sé cuál es la necesidad es que el agua sea potable. Ya tengo la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Necesito un filtro. Voy a hacer un filtro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, ya ustedes enviaron un documento en la guía 1 de cómo van a hacer ese proyecto, y cuál es su proyecto y cómo lo van a hacer. Y 4, manos a la obra. Entonces ya es elaborar ese prototipo. Y quinto, objetivo cumplido. Ya cuando se ha elaborado el prototipo del proyecto, entonces lo que hay que hacer es ver si funciona. Poner en práctica y ver si funciona. Cuando ya funciona el prototipo, cuando ya funciona el invento, entonces ya se ha cumplido con el objetivo. Entonces ya saben que es continuar con ese proyecto que ustedes tienen. Entonces ya hicieron, ya tienen la idea, ya vieron la necesidad, ya tienen la idea. Ahora es enumerar el paso a paso de cómo lo van a hacer. Y eso es lo que van a enviar aquí como evidencia. La forma como van a desarrollar, cómo van a ejecutar ese proyecto. Bueno, ¿entendido hasta ahí, chicos? Bueno, Sí, vamos entonces. señora. Muy bien, vamos con lo que es emprendimiento. Conocer organización empresarial. Conocer la importancia de una organización para el buen funcionamiento de una empresa. Si nosotros tenemos una empresa, sea pequeña, sea grande o como sea, debe estar organizada, porque si está en desorden no se puede hacer absolutamente nada. Debe estar organizada, debe haber una persona que es la que se encarga de dar las órdenes, deben haber unas personas que se encargan de ejecutar esas órdenes de acuerdo a lo que sepan hacer, ¿sí? Porque yo, por lo menos, yo soy profesora, yo no puedo ir a hacer una operación por allá en un hospital porque no sé, allá se necesita un médico, no se necesita una profesora, se necesita un médico. Entonces, de acuerdo a los perfiles, eso se llama perfiles, lo que sepa hacer cada uno. Entonces, es que se debe organizar la empresa. Por ejemplo, la casa de uno es una empresa. Es una empresa. Entonces, en esa empresa hay una organización. ¿Cómo es la organización? La mamita se encarga de las cosas de la casa. A veces tiene colaboración de los niños.